Muy bien, vamos ahora a hablar del analista categoría 2. Este está calificado para realizar análisis básicos de vibraciones, utilizando instrumentos igual de un solo canal y de acuerdo a procedimientos establecidos. De nuevo, el categoría 2 ya puede realizar un análisis básico. A ver, ¿cuál es la diferencia? El categoría 1 toma los datos, se los pasa al categoría 2 y el categoría 2 los analiza este término tiene dos significados muy importantes. Uno es el significado matemático. Significa, toma la información y le aplica la información que se refiere a los datos de vibración crudos, por así llamarlos, y le aplica una serie de técnicas, fundamentalmente la transformada de Fourier, para convertir eso en información legible, lo que llamamos el espectro de vibración. Esa es la primera connotación de análisis. Pero otro significado, otra connotación de análisis significa que interpreta, ¿sí? Él es capaz de ver los datos, la señal de tiempo, el espectro de vibración, el espectro de modulado, o cierto tipo de gráficas que se realizan para poder entender lo que le está pasando a la máquina. Es una especie de persona bilingüe. Por ahí tenemos la máquina que habla el idioma de las vibraciones. Tenemos el sensor que traduce de vibraciones a impulsos eléctricos. Tenemos después el convertidor análogo digital que convierte los impulsos eléctricos análogos en números. Estos se le pasan a una computadora y la computadora traduce los números, ¿no? Sus ceros y unos, los traduce a través del software en una gráfica y finalmente llega el categoría 2 y traduce esa gráfica en, en entendimiento del estado de la máquina. Ve un espectro de vibración y dice, esta máquina está desbalanceada, tiene un desalineamiento moderado, el rodamiento del lado carga está un poco dañado y tu mujer te engaña. Tal vez no tanto, pero el punto es que el categoría 2 es el que está capacitado para entender lo que dice la máquina a través de sus vibraciones. Ahora, esto lo hace, dice aquí, utilizando instrumentos de un solo canal. En esto nos refleja un poco cómo los datos del categoría 1 los genera, los obtiene, los lee, los datos que utilice categoría 2 los genera, los obtiene el categoría 1. ¿Sí? Trabajan en equipo y va a tener que hacerlo de acuerdo a ciertos procedimientos establecidos. De nuevo, quien establece esos procedimientos es el categoría 3. Él es el que dice, utilizaremos tales rangos de frecuencia, tal resolución en el espectro, tal número de datos en la señal de tiempo, etcétera, etcétera, para que esos datos sean entendibles de acuerdo a los problemas que pueden aparecer en la máquina. El categoría 3, como veremos más adelante, necesita conocer bien la máquina para poder decir, estos son los rangos de frecuencia, los rangos de amplitud, etcétera, que necesitamos medir para poder saber lo que la máquina produce. En ese sentido, el categoría 2 requiere la ayuda de dos extremos. El categoría 1 que le pase datos y el categoría 3 que le diga cómo están configurados esos datos. El categoría 2 también está preparado, tiene la formación requerida para configurar instrumentos, es decir, los analizadores de vibración y mantener una base de datos de resultados. Él recibe los datos y puede almacenarlos utilizando el software adecuado de manera tal que esos datos estén disponibles en el futuro para utilizar cualquier evidencia histórica, generar tendencias, etc. Y en ese sentido, el categoría 2 también puede hacer el trabajo del categoría 1 hasta cierto punto. ¿Sí? Claro que ahí quiero hacer una salvedad que no está mencionada directamente en la norma. El categoría 1 requiere un cierto tiempo para ir a pie de máquina a tomar los datos. ¿Cuánto tiempo es? Bueno, depende de las condiciones, si está dentro de la planta o si es un proveedor externo, depende de muchas condiciones. Pero supongamos que el categoría 1 ya está adentro de la planta y que ya tiene su equipo configurado. ¿Sí? Tiene que desplazarse desde alguna oficina donde se encuentre hacia la máquina, poner su sensor en los lugares adecuados, accionar el analizador para tomar los datos, esperar que funcione, que haga su trabajo, que es grabarlos, etcétera, y después regresar al lugar donde está el categoría 2 y vaciar los datos a una computadora, que es la que va a utilizar el categoría 2 para revisar. Ese proceso puede tomarle, dependiendo del tamaño de la planta y demás, y si es una sola máquina o si son 10 o 20, puede tomarle entre una hora y tal vez una semana de trabajo. ¿Sí? Pero para revisar esos datos, para darle sentido, para hacer todo este trabajo de análisis en el sentido matemático y análisis en el sentido
de comprensión del problema, al analista categoría 2 le lleva alrededor de 4 veces, más o menos, varía mucho, pero alrededor de 4 veces el tiempo de la toma de datos. Es decir, si el categoría 1 estuvo trabajando 1 hora, el categoría 2 va a estar trabajando alrededor de 4 horas. Si el categoría 1 estuvo trabajando 1 semana para recolectar los datos, pues al categoría 2 le va a llevar alrededor de 1 mes revisar todos esos datos. El categoría 2 tiene que ser un trabajo que consume mucho más tiempo. Revisar los datos y obtener información relevante de ellos y transformarla en información para los que van a tomar decisiones sobre la máquina es un procedimiento bastante complejo y largo. Se requieren para hacer este trabajo por lo menos unos 18 meses de experiencia, e insisto, no 18 meses de haber estado sentado como titular, ¿no? En mantenimiento predictivo, sino después de que haya tomado su curso, de que haya sido aprobado y haya sido certificado, necesita alrededor de año y medio de estar revisando datos, etcétera, en las cuales le deberíamos dar cierto margen para errores, sabiendo que el trabajo que está haciendo parte de su formación y por lo tanto, pues es más posible que se equivoque al principio. Por supuesto que esto es gradual, ¿sí? Y debería estar acompañado de algún asesor, tal vez el categoría 3, que le esté diciendo, vas bien, no, mira, considera tal cosa, etcétera, etcétera, para que este analista categoría 2 alcance a madurar y que pueda dar resultados de manera confiable. Las horas mínimas de entrenamiento que se piden son 60. Esto incluye la formación en un curso de 32 horas, más las 24 que ya tuvo. Y bueno, no da 60 exacto, pero estamos ahí. La norma está redondeando un poco. Por favor, lanzamos la pregunta número 5. Ok. Y tenemos una situación que si lo pensamos tantito, realmente es bastante triste. Hay un caso, ¿no? Donde sí existe un analista categoría 2. Muy bien, quiere decir, no sé si coincida, pero a lo mejor en esta planta tienen un categoría 1 y un categoría 2. No sabemos si hay uno o muchos. No quisiera ahorita entrar en esos detalles. Pero es una situación un poquito más completa. Pero observamos que en la mayoría de los casos no existe, no tenemos presente, no se ha formado al categoría 2. Repito, también hay muchas posibilidades, pero déjenme aprovechar así nada más a vista de pájaro, déjenme aprovechar este resultado para hacer estas consideraciones. Disculpen, tenemos aquí algo de ruido de un vecino, pero bueno, es lo natural en estas épocas del coronavirus. Tenemos el siguiente panorama. El categoría 1 sabe tomar datos, pero requiere que le digan cómo, requiere que le proporcionen los procedimientos, las rutas de inspección, etcétera. Y eso lo hace el categoría 3. Ahorita preguntamos qué tantos categoría 3 tenemos en la planta y sospecho un poquito cuál va a ser la respuesta. Pero en la planta, insisto, tenemos un categoría 1 que requiere el apoyo de un categoría 3 para que le diga cómo hacer su trabajo y de un categoría 2 para que complemente su trabajo, porque la función del categoría 1 es tomar datos y emitir alerta. Los datos los toma, hace una revisión somera que consiste nada más en lo que se llaman los valores globales y revisa si esos valores globales se encuentran por debajo o por encima de los niveles de alerta que le haya indicado el categoría 3. Una vez que hizo esto, avisa. ¿Se acuerdan? ¿A quién será la primera persona que le avisa? Por supuesto, al categoría 2. Le dice, mira, revisé 10 máquinas y de estas 10, 8 están dentro de lo esperado. Están dentro de los niveles aceptables. Pero encontré 2 que no, ¿sí? Y entonces, naturalmente, el categoría 2 va a revisar detalladamente primero esas 2 máquinas para encontrar el problema que tienen y poder generar un reporte más completo. No nada más decir están mal, sino decir están mal por tal razón, están desalineadas o está desbalanceada o está dañado el rodamiento o lo que corresponde, para que así se pueda, mantenimiento en general, pueda tomar la decisión adecuada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Detener la máquina y alinearla o lo que corresponde? Pero estamos aquí en un caso bastante extraño, donde el analista categoría 1 está solo. Y digo extraño no en el sentido de que sea poco común, de hecho es muy común,
¿sí? En la industria, al menos en la industria mexicana. Pero es extraño por eso. El analista categoría uno toma los datos. ¿Quién los va a interpretar? ¿Quién los va a leer? ¿Quién va a traducir esos montones de números? ¿Quién lo va a traducir en información para la toma de decisiones? Y si no está en categoría 2, en lo que respecta a la norma, no hay nadie que lo haga. Y tenemos un caso que siempre cuento este chiste muy malo, donde dice una persona, pues es que yo aprendí a escribir, pero nunca aprendí a leer, ¿sí? El categoría 1 aprende a tomar datos, pero no aprende a interpretarlos, según lo que marca la norma. Entonces decimos, a ver, ¿cómo es que aprendiste a escribir, pero no aprendiste a leer? Pues así es, ¿no? Yo tomo datos, pero no sé qué significan, ¿sí? Entonces, en el chiste le dicen al tipo, a ver, escribe algo, y el tipo hace un garabato, ahí cualquier cosa en una hoja, y el otro le dice, ay, ¿aquí qué dice? Y aquel le contesta, pues no te dije que no sé leer. Es un chiste malo, pero lamentablemente es un chiste malo que estamos viviendo en muchas empresas en México, muchas, que esas muchas no son la mayoría de la industria mexicana, ¿sí? En otras palabras, tenemos muchas empresas en las cuales al categoría 1 no se le ha dado la formación suficiente, es natural. El categoría 1 tiene esa formación definida por una norma, no es porque haya sido flojo o descuidado. Esa es la formación que se le debe dar, ¿sí? Si todos hacen su trabajo bien de acuerdo a la norma, eso es lo que sabe hacer. Al no haber un categoría 2, la información está extremadamente desperdiciada. No sabemos en realidad qué le pasa a la máquina. A lo mejor sabemos que está mal, pero no sabemos por qué. Y eso, repito, ocurre en la mayoría de las empresas que han adoptado el análisis de vibraciones o que están tratando de adoptarlo.